Hola, buenas tardes. Empezamos nuestra clase el día miércoles 7 de Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación para la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. Miren, les voy a dar las fechas de las pruebas porque no lo he dado. Entonces, el 27, martes 27, tenemos una prueba. El día martes 27, la primera prueba. La pueden anotar por ahí. ¿De qué tratará la prueba, profesor? De todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Absolutamente todo, hasta que terminemos de ver todo lo que hemos visto. En definición y estudios de la educación. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Y lo que alcancemos a ver sobre filosofía de la educación y un par de autores más que vamos a ver. ¿Mm? Entonces, pruebas. Voy a poner con mayúscula. Primera prueba. Profe, la prueba sería como del texto que hemos estado leyendo. 27 de abril, del texto y de las clases. Segunda prueba, el 25 de mayo. Segunda prueba, el 25 de mayo. Pero no se asusten, ya les voy a explicar con mayor atención todo, ¿ya? Primero, sentémonos en las fechas, ¿vale? Tercera prueba, el 22 de junio. Ya, ahí están en el chat, ¿sí? Primera prueba, 27 de abril. Segunda prueba, el 25 de mayo. Tercera prueba, el 22 de junio. ¿Sí? Ya. Esas serían las pruebas. Cada prueba vale 25%. Y los talleres, el cúmulo de talleres, todos los talleres, juntos, otro 25. Entonces ahí tenemos 100%. ¿Queda claro? Jóvenes, niñas. Sí, profesor. Sí. Entonces eso sería. Lo que vamos a ver de los contenidos que entran en las pruebas son los contenidos que estamos mirando en clase y los textos que vamos leyendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. En todo caso, igual yo les voy a decir claramente en dónde van a estar los énfasis. ¿Sí? Bien, entonces ahora estamos en la unidad temática de definición y estudio de la educación. Avanzamos con qué es lo que es educación con el texto, miramos qué es lo que es la pedagogía de la clase pasada, y hoy día vamos a desarrollar el tema que es la filosofía de la educación. ¿Sí? ¿Por qué sentido tiene esto de estudiar filosofía de la educación? ¿Para qué sirve? Entonces les voy a presentar una diapositiva para que ustedes vean lo que voy a hacer. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Ahí mejor, por cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué utilidad tiene estudiar una filosofía de la educación? A nosotros nos sirve mucho saber algo de filosofía de la educación porque así podemos tener claridad de lo que piensan
algunos autores sobre lo que es la educación, y eso nos puede iluminar para que nosotros podamos también entender qué significa ser profesor o profesora. Entonces, esa es la utilidad, no tiene, ese es el sentido, saber, conocer, estudiar algunos autores que nos permita entonces sacar algunas ideas, algunas prácticas, eh, para poder después ponerlas en marcha en la vida cotidiana, de lo que significa hacer clases en una sala de clases. Es decir, evidentemente que de aquí a que usted salga de profesor, esto ya se le habrá recontra olvidado, pero por lo menos usted va a tener algunas nociones de que lo que plantean algunos autores sobre lo que es el tema de la educación, ¿sí? Y cómo eso podría a lo mejor ayudarnos a entender de mejor forma los procesos educativos. Bien, hasta aquí. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Silencio. No, profe, se entiende. Está Entonces, claro, mira, profe. el pensamiento de la humanidad evoluciona con los siglos. No, ya no pensamos igual que antes en la humanidad, ¿sí? Esto evoluciona como evoluciona también la mentalidad de las personas, lo que piensa una persona, lo que siente una persona, eh, lo que quiere lograr una persona. En una edad determinada queremos lograr una cosa, en otra edad determinada queremos lograr otra cosa. Entonces, en filosofía de educación lo mismo, ¿sí? En cada época de la historia de la humanidad se ha hablado sobre lo que es educación, ¿sí? Y especialmente desde la filosofía, ¿sí? Los filósofos siempre han hablado sobre lo que es educación. Acuérdese que educar es, en sentido más amplio, es comunicarse con otro, tratar de influir en otro y hacer valoraciones desde el grupo en el cual uno lo toma como referencia. Ahora, uno se puede hacer la siguiente pregunta. Usted y yo somos pedagogos, no somos filósofos, pero en la antigüedad los filósofos hablaban no solo de educación, sino que de política, de matemática, de astronomía, ¿sí? Entonces pareciera ser que eran como una especie de depósito de preguntas que abrían el conocimiento humano. Mire lo que estoy diciendo. Los filósofos hacían preguntas sobre la realidad. Y una de las preguntas que se hacían era sobre educación, ¿sí? Bueno, pero claro, el pensamiento no es solo producto de individuos, es decir, no es solo producto de uno solo, sino que es producto también de unos solos, pero varios juntos unos solos, es decir, de un grupo humano. Y de acuerdo al grupo en el cual uno está, uno piensa y uno vive. Uno no piensa en abstracto. Lo estoy diciendo mal. Uno no piensa libre del grupo en el cual uno está. Uno no piensa fuera de su época. Uno piensa de acuerdo a las problemáticas que tiene la época, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, se está haciendo mucha investigación sobre COVID. Obvio, porque estamos hasta más arriba ya del virus. Entonces investigan los biólogos, investigan los estadísticos, investigan los profesores, investigan los antropólogos, investigan los economistas, todo gira en torno al COVID. ¿Por qué? Porque nos ha afectado en forma integral. Entonces, claro, imagínense, estamos haciendo clases así. Deberíamos estar dentro de una sala de clase. Yo podría estar cerca de ustedes, podría conversar con alguien, hacer una figura o una tabla en la pizarra. Podría acercarme a alguien y decirle, ¿qué piensas tú? Aquí estoy hablando a una cámara
a un hilo, a un haz de luz que se supone que me proyecta a todos ustedes, o al menos me escuchan. Pero bueno, pareciera ser que una de las cosas interesantes de esta pandemia es que nos permite hacer clases así, y son tan efectivas como las clases presenciales. Y a lo mejor tendremos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que también se puede educar en algunos ámbitos y en algunas disciplinas en forma eh, telemática, o como dicen los gringos en Gringolandia, online. Entonces, se fija, uno no piensa si no es de acuerdo a las circunstancias en las cuales uno está. Por lo tanto, la filosofía de la educación presenta distintas posturas de distintos filósofos que están hablando sobre educación, pero de acuerdo a la época en que ellos están. Bien, preguntas, chicos y chicas. Entonces, todo lo que pensamos, ¿sí?, está enraizado en la historia, en las circunstancias económicas, políticas, sociales, familiares, culturales, técnicas, etc. Todo, absolutamente todo lo que pensamos, ¿sí? Una obra artística, una obra literaria, una obra científica, una obra religiosa, habla de acuerdo a los parámetros que tiene la época en la cual se desarrolla. Entonces, es lo más probable que cuando estemos recontra muertos y digan, hubo una época en la humanidad en que hubo una gran crisis producto de un virus. Y van a empezar a darse cuenta que hay una serie de artefactos que se crean a partir del tema del virus, ¿sí? Y se van a dar cuenta también de que hay una cantidad de cosas extraordinarias que se crearon producto de esta tragedia que tenemos como planeta. Bien, ¿me voy Profe. explicando bien? ¿Me voy explicando bien? Sí, profe. Profe, Sí, una profe, te queda. votación. Pero por supuesto, dígame. ¿Se puede decir entonces que el modo de pensar va de la mano con nuestro entorno, cómo va evolucionando el entorno? Sí, sin duda que sí. ¿Se puede deducir eso? Sí, no se puede deducir, es que está conectado. Usted no puede pensar si no está, usted no va a pensar. Usted piensa de acuerdo al contexto sociocultural en el cual vive. Usted entrevista, hoy día tenemos una gran cosa. Puede entrevistar a un chico de Holanda, o de Inglaterra, o de España, o de Portugal, o de Perú, o de Brasil. Los gustos, la forma de vestirse, lo que piensa sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la política, sobre el dinero, está súper enraizado con el contexto sociocultural en el cual él está inserto. Evidentemente que en Occidente tenemos algunas cosas en común. Por ejemplo, una forma de gobierno de todos los países de Occidente es la democracia. Es la forma de gobierno menos imperfecta que existe. Bien. Pero evidentemente que uno piensa de acuerdo, uno escribe de acuerdo a la época, uno pinta de acuerdo a la época. ¿Sí? Bien, no sé si queda claro. Sí, profe, queda claro. Gracias. ¿Sí? Profe, Dígame. una consulta. Donde dice, esa es también una característica del pensamiento occidental y europeo, ¿se refiere a lo que dice en el primer párrafo, que todo el pensamiento de obra literaria, artística, viene sobre la economía política? ¿A eso se Sí, refiere o no? a eso se refiere. Ya. Gracias. Mm, Hubo una vez, muchos siglos atrás, unos griegos, ¿sí? Y estaban rodeados de unos persas. Hubo griegos que eran atenienses y otros eran griegos buenos para pelear, que eran los
¿Cómo se llamaban? Se me olvidan siempre a mí. Los que tenían una vida casi militar, ¿sí? Y estos griegos tuvieron que unirse para enfrentar los pueblos extranjeros, ¿sí? Bueno, los persas, después los griegos fueron, de alguna forma, no pocos elementos de su cultura fueron incorporados a la cultura helénica. Perdón, los griegos son helénicos. A la cultura romana o latina, ¿sí? Bueno, los latinos, los romanos, hicieron muchos caminos por toda Europa. Llevaron su cultura por los caminos. Mire qué importante es la conectividad. Las calzadas romanas están por casi todas partes de Europa. Arriba, hacia las Galias, en los galos arriba, no podían llegar porque había un grupo de gente aguerrida que no les permitía el paso. Pero la mayoría de los lugares llegaron ellos. Bueno, los romanos, después de los romanos aparecen, todo eso se traspasa de cultura en cultura. Luego aparece el tema de la cultura árabe, que invade Europa, sobre todo la península ibérica, concluyendo también, sobre todo el sur, la hermosa Andalucía, y fíjese que de ahí salen los barquitos y llegan a Latinoamérica. Entonces hay un traspaso de muchas cosas, ¿se fija? De muchas... Y recién llegando a Latinoamérica se hace el proceso de aterrizaje acá. Bueno, sigamos con lo de acá. Hay un autor que se llama Hegel que dice: las filosofías son su propia época, expresada en pensamiento, pertenecen a su época y se hallan prisioneras de sus limitaciones. La persona, habla de individuo acá, es hijo de su pueblo, de su mundo, y por mucho que quiera estirarse, jamás podrá salirse verdaderamente de su tiempo, como no puede salirse de su piel. Ahí está, Hegel, Lecciones de Historia de Filosofía, tomo 1, el cita el 18. Entonces, claro, se fija lo que dice aquí, cada uno es hijo de su pueblo, de su mundo. Su pueblo se refiere a la cultura, ¿sí? También a la ciudad, al espacio en que vive. Y no nos podemos sacar de encima esas coordenadas, ¿sí? Y que nos hacen pensar de una forma determinada. Entonces, cuando estudiemos ahora a Sócrates y estudiemos después algo sobre la cultura latina, y Sócrates con los griegos, y algo, no Sócrates, y Sócrates, lo que vamos a estudiar es cómo ellos enfrentaron los procesos educativos, pero con esta perspectiva, ¿no? Desde su pueblo, desde su mundo, y por mucho que quiera estirarse, jamás podrá salirse verdaderamente de su tiempo. Entonces, nosotros también nos pasa lo mismo. Bien, ¿preguntas? Perdón. Por ahora no. Ahora, eso sí, me surgió la duda. Este tipo de pensamiento, según Hegel, todavía se podría decir que se podría seguir, o se debería, más que nada, seguir enseñando hoy en día, en especial cuando estamos en una época de muchos cambios y evolución social. Porque siento que esto igual, de cierta forma, ata a una generación a estar siempre con la misma mentalidad. Y de nuevo, están pasando tantos cambios sociales, culturales hoy en día que, no sé, es como... Me chocan un poquito la idea con lo que se está viviendo hoy en día. Las filosofías son su propia época, muchos cambios sociales, pertenecientes a su época. Estamos metidos en una época de muchos cambios. Somos hijos de los cambios, del mundo de los cambios, y estamos en la época de los cambios. O sea, la filosofía... No es una camisa de fuerza, más bien es un piso para entender de que el mundo en que vivimos hoy día, en el siglo XXI, es distinto al siglo XX, y el del siglo XXII será distinto al siglo XXI. No sé si me explico mejor ahí. Sí, ahí no, estaba viéndolo como de otra forma, como usted decía, como de una especie de camisa de fuerza, por eso. No, es todo lo contrario. Lo que usted tiene que entender es que
usted tiene que entender una cosa, mire. Somos hijos de esta época. Yo soy hijo de la época de los 80, usted hijo de la época del 2000 o del 1990 y tanto, no sé. ¿Me entiende? Mi forma de entender las cosas Sí, tiene sí, que te ver con eso. entiendo. Sí, Sí, ahora me quedó más clarito. Gracias. sí. Y entonces, esta cita es realmente interesante y nos puede servir para pensar de que tenemos que, para eso sirve el estudiar filosofía y estudiar algunos autores de filosofía, ¿sabes? Porque hay gente que Profesor, tiene el tiempo como disculpe, para hacer continúe. cosas interesantes. Dígame, dígame. Miguel, perdón, no sé si era Miguel, no sé si Profesor, era- mire, los pensadores que han quedado en la historia a través de los años habrán tenido como una perspectiva fuera de los acontecimientos de su época, o sea, como que intentaban ver un mundo más allá de lo que ellos podían ver. Yo creo que no lo sé. Lo que yo sé es que yo no puedo pensar más allá de mi época. No sé si algún autor a lo mejor pensaría más allá, no sé. Ahora, si usted me quiere decir que acaso eran visionarios, sí, pero si me está diciendo que nadie puede pensar saliéndose de su piel, lo más probable es que yo piense como una persona que vive en este país que se llama Chile, que es el fin del mundo y que es súper angosto y largo, que tiene una sola carretera, que cuesta mucho llegar a Santiago. Bueno, ahora cuesta menos, 3 horas, antes costaba 4 horas. Lo más probable es que eso nos haga de una forma de pensar, ¿sí? Por ejemplo, hay no sé si me explico, ¿sí? Puede ser que hay gente que vea, que sean visionarios en el sentido de que tiene una sabiduría que les permite ver las cosas con mucha perspectiva, ¿sí? Si es eso lo que me está tratando de decir usted, sí, yo creo que sí. Hay gente así que es visionaria, que puede tener una perspectiva de los fenómenos en los cuales están y puede ver las cosas en perspectiva, sí. Pero de ahí a que nadie puede pensar fuera de lo que es en las circunstancias que está anclado. ¿Mm? Estamos todos sujetos a una época histórica y esa época histórica nos da unas coordenadas para pensar. Como les decía, nos hace ver las cosas distintas. Si usted se pone a conversar con una persona que viva en la India, lo más probable es que tenga una manera de entender incluso hasta la religión distinta. Sí, va quedando un poco claro, no sé si voy explicándome bien. Sí, profesor, se entiende. ¿Sí? Sí, Cualquier muchas duda, gracias, profesor. Miguel tiene la manito levantada así. sí, es que Miguel, por eso te digo, no sabía si era Miguel, Andrea. Miguel, ¿quiere decir algo? Dígame, por favor. Sí, era algo con respecto al, se me había olvidado que tenía la mano, perdón. Era algo con respecto sobre lo que dijo, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, sobre el tema de ahora estamos viviendo en cambio y eso significa que, o sea, que lo que estaban diciendo significaba que independientemente del tiempo, nosotros siempre íbamos a quedar como estancados, así como en un tipo de pensamiento, o por así decirlo, o sea, íbamos a tener nuestro tipo de pensamiento y en la siguiente generación iba a ser otro, eso era incambiable. Y me gustó por lo de ¿cómo se llama esto? Por lo que dijo de que estamos en una época de cambios y es verdad porque, o sea, antes, por ejemplo, si le decían, no, si la Tierra no es el centro del universo, bueno, era ahí. Pero el día de hoy, cuando yo miro años atrás, no siglos, sino cuando miro años atrás y veo la generación de verdad cambia, o sea, no solamente los que nacieron después del 2000, sino los de antes del 2000. Porque yo recuerdo que más o menos por el 2000 como entre el 2007 y 2010, por ahí, un poco menos quizás,
o sea, hablando de cosas más recientes, porque antes también era mucho más brígido, pero sí, entre el 2007 y 2010 yo me acuerdo que al menos en lo que viene haciendo las redes sociales, había una conducta bastante apegada a lo que nosotros consideramos machista actualmente. Y eso lo he notado y ha ido cambiando demasiado, demasiado rápido para lo que son estos cambios. Porque yo me acuerdo en ese tiempo, en las redes sociales manejaban un humor y una forma de expresarse bastante machista para lo que para lo que consideramos hoy día. Solamente unos cuantos 10 años en el futuro. Y no sé, me parece que al menos en la época en la que estamos, quizás puede caber la posibilidad de que ahora nos estemos acercando ¿cómo se llama esto? A una época donde no podamos identificar nuestra época por pensamiento, sino que siempre va a ir cambiando. Y los que en 50 años van a ser viejos, van a poder cambiar probablemente. Al menos creo yo. Sí, sí, está bien lo que piensa, me parece interesante. ¿Alguien más quiere decir opinión? Disculpen, pero pasó un amigo en bicicleta y no lo veo hace tiempo. Y como estoy frente a la ventana, me saludó, tenía que saludarlo. Bien, ¿alguien más, alguna niña quiere hacer algún comentario, alguna cosa? ¿Quieren decir algo? Profe, yo, o sea, no sé si es como una pregunta, pero es que entiendo lo que dice de que el pensamiento de cada uno tiene que ver con la realidad y la época en la que vive, pero yo creo que con la educación uno puede llegar a entender distintos tipos de pensamiento y así puede adoptarlos para entender mejor entender mejor el mundo, pues, y cambiar su pensamiento. Y con la educación uno puede cambiar el pensamiento y deja de ser como usted dijo, así como que no saliéramos no podíamos salir de nuestra propia piel porque obviamente es la realidad que nos tocó y en base a eso nos formamos, pero con la educación uno puede cambiar eso, po. O sea, es como una pregunta, pero no es una pregunta. Sí, sí, no, es que estás confundiendo cosas. Tiene mucha razón en lo que dice usted. A mí me parece que sí, que el único camino para poder desarrollarse como ser humano es la educación, no hay otro camino, ¿me entiende? No hay otro camino. Por eso que es muy importante los procesos educativos y por eso que es necesario que la educación sea gratis, ¿ah? Y no puede ser pagada, porque es la única forma de desarrollar un país y desarrollar una generación y crear conocimiento. En los países cuando hay sistemas educativos gratuitos y de calidad, los países avanzan. Bueno, tiene que ir acompañado también de sistemas educativos, van acompañados de sistemas de salud buenos y gratis también, ¿no? Pagados con los impuestos de todos los que trabajamos. A eso me refiero gratis. Si no hay eso, entonces, claro, a un país le cuesta más avanzar porque se producen procesos allí de diferencias que son muy complejas, ¿ah? Y que en el fondo producen mucho daño. Pero, claro, pero eso, lo que usted dice, tiene que ver más bien con el desarrollo. Es decir, claro, en la medida que yo me educo, voy adquiriendo categorías que me permiten ir avanzando. Ya dejo de ser lo que soy y me voy convirtiendo en una persona eh, me voy perfeccionando como ser humano, porque al final la finalidad de la educación es la perfección del ser humano, ¿cierto? Hoy día en el siglo XXI, atravesado por un modelo economicista, se habla de el ser humano se educa para adquirir competencia. Claro, evidentemente que sí, pero al final de cuentas uno se educa para poder ser más humano, ¿sí? Y para poder tener una mirada más humana sobre la realidad, ¿sí? Hace 20 años atrás nadie se hacía problema con los gatos y los perros y con los otros animalitos. Hoy día todos, al menos los que están un poco más avanzados y evolucionados, se hacen problemas y los cuidan y se preocupan, ¿no? Y por eso está lleno de casitas para perros y la gente anda poniendo fotos en los Facebook y todo lo demás, ¿no? Claro, pero en realidad lo que yo me refiero con esto con este pensamiento de Hegel sobre el tema es que la forma que tenemos de pensar está ligada a la geografía en la cual estamos insertos y a la cultura en la cual estamos insertos. Sin duda que hoy día en un mundo global podemos tener una manera de pensar mucho más amplia que la teníamos antes, cuando no había ninguno de estos artefactos que tenemos hoy día, que es la red y que es el internet, la red, perdón, y que es el ordenador o computador, como le llamamos en Chile, ordenador, como le llaman en las otras partes. Eh, entonces, claro, o las laptops, ¿sí? Entonces, claro, a eso me refiero, pero lo que usted dice, claro, es verdad, sin duda que sí, no hay otro camino, ¿ah? No hay otro camino, por eso que es vital tener un sistema de calidad, es un sistema de educación de calidad,
porque es la única forma de desarrollar un país. No hay otra forma. ¿Mm? No hay otra forma. Es decir, impensable. No solo con trabajo uno se desarrolla, también con educación. ¿Mm? Bueno, bien. Preguntas, más comentarios. Profesor, yo tengo una pregunta. Ah, perdón, aquí no. Dígame. Dígame, Paula. ¿Paula? Mm, No sé si se fue o estar silenciada, Paula, parece, al parecer. No se escucha. Paula, tal vez puede escribirla o pedirle a alguien al escribirla, no sé. Chuta. Bueno, sigamos andando y cuando pueda escribirla, Paula, nos dice o la pregunta la puede hacer al final, como usted quiera. ¿M? Entonces, filosofía entonces, amor a la sabiduría, aprecio, estima, y el que está en el fondo acercándose al conocimiento y necesita ese conocimiento por curiosidad. Ahí hay un autor que habla de que la invención del término no quería llamarse sabio, sino amigo de la sabiduría, eh, pensando que Dios es sabio, la sabiduría es la ciencia de Dios y la filosofía lo es del hombre. ¿Sí? Hay que entender que no estamos hablando del Dios cristiano Profesor, porque Pitágoras está antes del Dios cristiano. ¿Sí? ¿Vale? Se fija cómo cada uno habla desde su época. Dígame, ¿quién está hablando? disculpe, la Paula acaba de enviar un mensaje y pregunta si el pensamiento se puede ver influenciado por la personalidad. Ah, por supuesto que sí, pues. Claro, claro. Las líneas de pensamientos, claro, es decir, sin duda que sí. No sé no sé a qué se refiere. Hubiera estado más interesante que no hubiera dicho ella con su propia voz. Pero claro que sí, que tiene que ver, se reflexiona, está condicionado por la familia en que uno vive también, si lo pensamos así. Pero yo no estoy pensando, no estoy hablando del pensamiento en esos niveles, sino que más bien mucho más amplio, Paula. Pero claro, evidentemente que la personalidad, la manera de estar y de ser en la realidad, también influye. Bien. Entonces, así como una mirada más amplia, dando como grandes zancadas, se distingue entre la verdad natural y la racional y la verdad revelada entre la filosofía y la teología. También, por otro lado, otro autor, que es Descartes, considera la filosofía es un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas cada una de las ciencias particulares. Eh, Entonces, ¿cómo estudiar filosofía? ¿Sí? ¿Cómo se estudia la filosofía? ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre lo que empecé. ¿Se fija lo que dice? Se refiere a cada filósofo o sistema filosófico, a sus circunstancias históricas, porque siempre el contexto histórico influye en el pensamiento. Conviene buscar y encontrar las condiciones históricas remotas y cercanas. Es decir, no podemos sacar a los filósofos de su contexto histórico porque si no, no vamos a entender lo que están tratando de decirnos. Porque muchas cosas a lo mejor pueden parecernos para esta época no apropiadas. Y claro, a lo mejor en esa época sí eran apropiadas. ¿Mm? Bien, preguntas de todo lo que he hablado. Ninguna por ahora, profe. Paula, ¿me escucha? ¿Puede hablar ahora? A lo mejor ahora puede hablar un poco más la Paula, ¿no? ¿Me escucho? Sí, ahora la escucho mejor, dígame. Ah, no, ya me aclaró mi duda. Era si tenía relación con eso.
Pero a Así ver el un poquito pensamiento más. podría verse afectado por la personalidad. ¿En qué sentido con la personalidad? ¿Qué le llama personalidad? Como usted dijo, el pensamiento se ve forjado a través de lo que pasa en el entorno, ¿cierto? Eso ¿Ya? fue lo que yo entendí. Entonces, la personalidad también tiene que ver cómo las personas van eh, actuando con su entorno, a Sí, través como de lo que va sucediendo en la época en la que está viviendo. sí, A sí, eso era lo que yo iba. sí. Pero la personalidad se refiere a la forma de ser de una persona o de estar en la realidad o está pensando en otra cosa usted. Puede que estaba pensando como en ambas, porque igual encuentro que influye tanto en la forma de pensar de la persona como en la personalidad de ella de por sí. Por ejemplo, si la persona tiene una personalidad agresiva y está en una época de guerra, puede tener pensamiento así. No sé si me estoy dando a entender bien. Claro, claro, claro. Sí, o por ejemplo, Profesor, con la forma... Dígame Andrés. no, es que como dijo la Paula, igual eso se ve muy reflejado en los hombres que participaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde ellos tenían como un incentivo positivo con esto de ir a la guerra y luchar por su nación, y luego han vuelto como que todo el mundo es violento, han vuelto con un pensamiento bien oscuro, con una mentalidad muy cerrada, así, y no han sido las personas que eran antiguamente. Con eso yo le encuentro mucha razón a la Paula. Muy bien, muchas gracias por lo que dice. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, profe, Dígame. mire, en una de las diapos anteriores se dice que el sujeto depende del pueblo. Eso, se dice que la Ah, personalidad del sujeto, acá, sí, claro, pero acá a lo está. que me refiero es El que individuo es hijo de se, su pueblo. ujú, se puede decir que la personalidad del sujeto está sujeta a cambios debido a su entorno, pero yo creo que, viéndolo desde otro punto de vista, el sujeto es el que hace los cambios en el entorno. Sin duda que sí. Sin duda que sí. La, Entonces también se puede la- decir que el sujeto es el que hace los cambios en el entorno y no el entorno en su personalidad. Viéndolo de otro punto de vista también. claro que sí. Lo que pasa es que em, cuando uno nace, mm, si estamos en Chile, uno empieza a escuchar palabras en español. Si estuviéramos en Suecia, en sueco. En Inglaterra, en inglés. Ese es nuestro entorno. ¿Te fijas? Entonces en Claro. Chile Sí, entiendo. empiezan a decirnos cosas cariñosas en español y empezamos a responder en torno a palabras en español. Si estuviéramos con un papá gringo en Chile, entonces podríamos escuchar cosas en inglés, palabras en inglés y palabras en español. Y entonces tendríamos un entorno un poquito distinto. Tendríamos dos formas de significar la realidad, porque con las palabras que escuchamos estamos significando la realidad. Un minuto, por favor, con el permiso de usted. ¿Me dan un minuto, por favor? Disculpen, pero era mi papá y no llama nunca, entonces tiene su edad ya y me preocupé. Así que nada, disculpen. Bueno, entonces lo que yo quería, no sé si me van siguiendo la idea, ¿sí? Sí, Eh, profe. sí, es como, claro, yo les pido disculpas por la llamada, es que había llamado 2 o 3 veces ya y los había cortado porque estaba en clase, entonces dije, ya, si está llamando mucho, pues puede ser algo malo. De repente uno piensa eso, ¿no? Bueno, entonces, si por ejemplo, si estuviéramos, uno nace aquí en la zona central y si uno nace en el norte de Chile, si uno nace en el sur de Chile, tiene entornos climáticos distintos, ¿sí? Esos entornos climáticos distintos nos hacen ser
distintos también, un poquito distintos. Ahora, hay una cultura general que se da a través de la enseñanza de la escuela y de la familia, pero de la escuela generalmente, que nos unifica y nos congrega como nación. Entonces se nos enseña que la bandera es chilena, nos hacen dibujar la bandera chilena, nos hacen celebrar el 18 de septiembre, la cueca de aquí es de la cueca del centro, la del sur es la chilota, la del norte es una cueca distinta también, pero igual todos saben que él se llama cueca. Entonces, eso nos da una forma de estar ante la realidad. Y a eso me refiero con entorno, ¿sí? Nos hace hablar de una forma, después nos moldea también la forma de pensar. Y cuando cuando el autor habla de pueblo aquí, está hablando de la gente, ¿no? De toda la gente. No está hablando de pueblo en el sentido popular, sino que está hablando de toda la gente. Bien, no sé si queda un poco más claro, no sé si me he explicado mejor. Sí, profe, todo está quedando muy claro. Solo es un tema para debatir nomás, pero todo lo que explica queda muy claro, profe. Gracias. No, pero está muy interesante igual ustedes lo que opinan, ¿eh? A mí me gusta mucho que ustedes opinen, porque además me entretengo y así voy conociendo lo que van pensando. Alguien habló y dijo brígido. ¿Brígido es algo complicado? ¿Es algo complejo? ¿A eso se refiere con brígido? Ah, sí, en ese creo que fui yo que lo mencioné. O sea, yo en ese contexto me lo quise referir como potente, por así decirlo. Ah, perfecto, potente. Bien, bien, Quiere bien. decir que el machismo antes en redes sociales antes era brígido, era potente, era fuerte, comparado con ahora. Eso es lo que dice. Cool. Ya, ok. Sí. Algo destacable, sí. Sí, bien, me queda claro. Es que, bueno, lo que pasa es que entendía otra cosa por brígido, pero primera vez que escucho esto de potente. Sí, bien, muy bien. Entonces, bien, ¿ven? Vamos aprendiendo cosas. Bien, entonces, no sé, más preguntas, más comentarios, alguna cosita que quieran decir. Parece que eso fue todo. ¿No? Está claro entonces, ¿sí? Entonces, mira, ahí les presento una diapo que habla de tres cosas que son como que cada época ha tratado de responder, de generar conocimiento. Que tiene que ver con el mundo, con el hombre y con Dios, ¿no? El Dios cristiano, el Dios hindú o los dioses hindú. Eso, ¿no? Siempre hay como gente que está encargada de hacer conocimiento sobre esto. Bien, preguntas. ¿Va quedando claro? Entonces, ¿para qué nos sirve esto de acercarnos a la filosofía? Nos va a servir para acercarnos. ¿Para qué sirve la filosofía de la educación? Bueno, para explicar la finalidad de lo que significa la educación, que es la perfección del ser humano. Pero esa perfección del ser humano se explica a partir de lo que dicen los grandes filósofos y también los grandes pensadores de otras épocas y también de nuestra época. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con la educación? Perfeccionar al ser humano, perfeccionar al hombre y a la mujer, hacerlo más autónomo, ¿sí? Perfeccionarlo, ¿sí? Que llegue a su plenitud como tal, ¿sí? Entonces, desde la filosofía de la educación, lo que vamos a hacer es encontrar autores que nos permitan mirar este proceso educativo. Ahora, no vamos a quedarnos solamente en ese tema, podemos que ver otros temas. Le estoy explicando lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, para que me entiendan por qué vamos a estudiar, por ejemplo, a Sócrates, que es un pensador griego, y nos va a explicar él cómo entiende la educación. Y después vamos a estudiar al mundo latino, y allí vamos a estudiar cómo entienden los romanos la educación. Y entonces, esas dos perspectivas nos va a permitir entender en forma más concreta este sentido de la perfección, este sentido de la plenitud
que nace del estudio de la filosofía de la educación a partir de 2 o 3 autores. No sé si me voy explicando bien, chicos y chicas. Si no se me quedaron dormidos, creo que he tratado de explicarme lo mejor que he podido. ¿Se Sí, se entiende? entiende, profesor. Sí, profesor, se entiende. Sí, profe. Ya, entonces igual la próxima voy a volver y les voy a decir, esto vamos a hacer. ¿Sí? Bien, en cuanto a alguna cosa de la que hemos visto hoy día, ¿alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa que no se haya, que esté dando vuelta? Por mi parte, por lo menos quedé bien. Bien. Alguien que no, por favor, con toda confianza nomás, ¿ah? Yo me Gracias. siento... Díganme. Es que me podría dar así como una opinión suya sobre un tema. A ver, pero depende del tema. A lo mejor no sé nada y no le puedo dar ninguna opinión. A ver. Por ejemplo, así como, ¿por qué a las personas que vivieron así como en el pasado les afecta tanto que no pueden avanzar hacia el futuro? ¿Será por el pensamiento? De nuevo, porque no le entendí la mitad. Llegué hasta solo sé que las personas del pasado les afecta tanto que... Ya, por ejemplo, que haya pasado algo en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo se dice? En 1973, en Chile lo que pasó, ay, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Ya? La dictadura ¿Ya? afectó tanto a algunas personas que a las otras. Y no pudieron así como avanzar hacia el futuro, ya que eso como que le impidía así como avanzar su pensamiento, o ya me confundí. Sí. En realidad no tengo una explicación muy apropiada sobre el tema porque lo que yo le entiendo es que me está preguntando por qué las personas ante hechos, ante algunos hechos pueden reaccionar de una forma determinada y pueden quedar allí complicadas ante esa situación. Eso es lo que me está preguntando, ¿cierto? Sí, eso mismo. Sí. A ver, mire, yo no sé mucho. Habría que preguntarle, a lo mejor la complicación puede ser de tipo de vida, puede ser un tema de quedarse allí porque vivieron una experiencia muy dura, ¿cierto? Pero yo me estoy pensando, por ejemplo, yo trabajo con un equipo de gente que trabaja en la frontera de Estados Unidos con México, en el tema de la migración. Trabajamos el tema del transborder, del fronterizo, gente frontera, transborder. ¿Mm? Y allí trabajaban en un proyecto muy interesante con la Universidad de Arizona, con la EISU. EISU. Entonces, allí, este grupo hizo un proyecto para ayudar a las personas que pasan la frontera y que quedan complicados por el paso de la migración, porque parece que no es tan fácil pasar de un lado para otro. ¿Eh? Es un tema difícil, duro. Entonces, el trabajo que se hacía era ayudar a superar el proceso de dolor que había significado pasar desde México a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y cómo se ayudaba? Se ayudaba a partir de procesos de performance, ¿sí? A través de trabajos creativos, porque se descubrió, hay mucha literatura en Estados Unidos, usan mucho eso porque pareciera ser que ayuda mucho el tema de la actuación para poder encarar los problemas que uno pueda tener, digamos, ¿eh? Para poder encarar, ¿sí? Es como cuando uno está frente a la pelota y va a patear frente al arco, ¿sí? Encara el arco. ¿Cómo voy a hacer el gol? Pareciera ser. Entonces, hay mucha literatura, hay mucho escrito sobre que pareciera ser que las actuaciones, todo lo que tiene que ver con el arte, con la poesía, con la actuación, como hacer teatro, ayuda mucho a superar situaciones que han sido difíciles. Por ejemplo, lo han ocupado mucho para la gente que vuelve de la guerra, como decía antes un compañero de usted acá, ¿no? Sobre todo las guerras del Golfo, por ejemplo, la gente no vuelve igual que cuando fue, porque parece que lo que viven es muy duro. ¿Mm?
por decirlo de una forma muy ingenua. Entonces, los expertos en Estados Unidos se dieron cuenta que no basta solo con hacer terapia en forma individual, sino que todas estas acciones colectivas que involucran el desarrollo de los sentidos, como es la música, el arte, ayuda mucho a reponerse, a recuperarse de estos procesos que han sido dolorosos. ¿Mm? No sé si le respondí, le puse un ejemplo más bien de otro lado, pero parece ser que algo por ahí podría ser. No sé si le queda claro, ¿sí? Sí, profesor, me quedó muy claro. Muchas gracias. De nada, sí, yo creo que sí, porque el camino es muy interesante, porque se hace en vez de hacer terapia individual, hacen terapias grupales, ¿sí? Y pintan, y bailan, y hacen actuación. Creo que eso ayuda mucho a que el ser humano pueda como estar más en equilibrio, ¿sí? O como por ejemplo hacer deportes también junta cabeza y cuerpo, y eso ayuda mucho también a que uno esté como más tranquilo. Bien, más preguntas, más comentarios, chicos, chicas. Yo le quería hacer como una acotación más que una pregunta. Dígame. Que cuando usted dijo que la educación buscaba así como perfeccionar al ser humano, me acordé de un libro que nos están haciendo leer, que cuando ocurrió esto de la Revolución Francesa, las instituciones de educación buscaron todo el tema de que es como condicionamiento físico para crear buenos soldados, dado a que estaban en guerra. Buenos soldados y buenos obreros que cumplieran con la nación. Sí, pero desarrolla un poco más la idea, que me parece interesante, ¿eh? Sí, es que, por ejemplo, ellos en la educación desarrollaban todo lo que era la moral, la puntualidad, todas esas cosas. Sí. Y aparte de eso, desarrollan todo lo que es como obediencia y otro tipo de cosas, que es como lo que te hace ser un buen ciudadano y un buen patriota y que estaría dispuesto a dar la vida por la patria, Sí, en ese contexto como de guerra. claro, usted lo ha dicho, en ese contexto de guerra, claro, pero no tengo claro que eso sea el fin de la educación, ¿sabe? Porque yo más bien creo que el fin de la educación es tener personas que piensan por sí mismos. Claro, pero a lo que me refiero es que cambiaron como la educación que estaban llevando y la adaptaron al contexto que estaban viviendo. Sin duda que sí, porque ya ustedes se van a dar cuenta en la historia de la educación de que los procesos educativos siempre están condicionados desde ciertas perspectivas, ¿cierto? O están orientados a ciertas perspectivas. Sí, sí. Claro, claro. Pero así todo, en ese periodo, claro, en un proceso educativo hoy día, en la actualidad, tendría que apuntar a crear, a desarrollar en nosotros nuestras capacidades mm, de pensamiento, ¿no? O tener una palabra que decir en torno a la realidad. Tener alguna columna vertebral que nos permita tener alguna escala de valores. Y no solo tener conocimientos técnicos, ¿m? O disciplinares, en el caso de ustedes las matemáticas, en el caso mío la filosofía, ¿sí? No sé si me explico bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo que dijo usted está muy bien, sí, Constanza, es muy interesante. Claro, se dio cuenta que en el fondo estaban educando a patriotas que fueran a pelear, ¿eh? ¿Eso es lo que me quiere decir o no? Claro, como que, por ejemplo, la educación era como solamente moral y puntualidad, y ellos como necesitaban soldados, ellos la cambiaron para
lo que ellos necesitaban. Ujú. Adaptaron. Interesante. ¿Ve? Para eso sirve estudiar, ¿ve? Uno se va dando cuenta de cosas. Habría que pensar ahora si eso pasa hoy día o no. Es que la educación yo creo que con el paso del tiempo fue evolucionando de acuerdo a lo que va necesitando el país o el mundo. Ujú. Andrés, Profesor, si usted pudiera explicar con una mayor profundidad que el fin de la educación es generado por aquellas personas que piensan por sí mismas, ¿lo podría hacer? sí, pero ahora, mire, el fin de la educación es la perfección del ser humano, ¿sí? El fin de la educación no está generado por personas que piensan por sí mismas, sino que el fin de la educación es la perfección del ser humano. Eso es lo que quise decir. A lo mejor me expliqué mal, o no me entendió bien, no sé. Y eso está atado a, a las características de cada época, ¿sí? Y a las necesidades que tiene cada contexto sociocultural. Sin duda que van pasándose las mejores cosas de una época a otra. Entonces tendríamos que entender que el fin de la educación en el siglo XX y en el siglo XXI pretende el perfeccionamiento del ser humano, ¿sí? ¿Y eso qué significa? No sé si me explico, Andrés. Sí, solamente quería hablar más de ese tema con mayor profundidad. Gracias. Sí, sí. Bien, entonces, no es que el perfeccionamiento del ser humano lo hagan personas que piensen por sí mismos. Eh, el perfeccionamiento del fin de la educación, que es perfeccionar al ser humano, hombre, mujer, es el consenso que se da en una época a partir de las distintas situaciones o instancias, ¿sí? Eh, mm, Dios mediante, en Pero un tiempo más, veremos sociología de la educación y ahí tal vez podremos entender que hay distintas instituciones que dialogan entre sí y que van proponiendo ciertas cosas para que se apliquen y se puedan realizar como proceso educativo. Dígame, Constanza. entonces se puede decir que la educación va evolucionando buscando la perfección del ser humano. Es que el fin de la educación es la perfección del ser humano, es una forma de entender qué es lo que es un proceso educativo, ¿sí? Y eso lo podríamos hablar desde la filosofía, y significa ser realmente humano y tener la capacidad de pensar por sí mismo, de elegir por sí mismo, ¿sí? De poner en acción todas las potencialidades que uno tiene como tal, ¿sí? Eh, pero también hay que entender de que eso que se ve y se dice desde la filosofía tiene también tiene temas concretos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso dentro de un contexto social? ¿Sí? ¿Significa tener una carrera o no tener una carrera? ¿Significa asumir un rol en la sociedad o no significa asumir el rol en la sociedad? ¿Significa tener la capacidad de leer y pensar por sí mismo? ¿Significa tener capacidad de diálogo con otros? Y no sé, me explico lo que, no sé si me entiende, a lo mejor lo estoy enredando más, no sé. Sí se entiende, profe, no se preocupe. Bueno, mire, vamos a dejar hasta aquí la clase porque son las 3:30. Y entonces, 1 hora solamente de trabajo porque si no nos vamos a agobiar todos. Y queda todo el año por delante porque lo más probable es que esta pandemia no se vaya y nos acompañe durante todo el año. Así que yo creo que, fíjese que yo todavía no conozco en persona al primer año del año pasado.
Capaz que me pase lo mismo con ustedes. Bueno, mire, nos vemos el martes, ¿vale? Así que nada, que tengan una bonita semana y que estén muy bien. Usted igual, profesor Octavo. Vale, que esté profe. bien. Chao, Igual, profesor. igual.